modo de introducción, coloco acá la fotografía de un empaquetado de los primeros productos de vitamina B2. Casi toda la exposición se va a basar en B2, después les diré el por qué. Como ven allí, no se le conocía como B12, sino como extracto de hígado. Literalmente era un paté de hígado eh, lo que se administraba. Era bastante costoso, comparándolo con medicamentos de ahora. Cada ampolla equivaldría más o menos a casi $300. Y era bastante escaso. Ahora, un producto de estos cuesta más o menos $1. Y al costado colocó la primera publicación que se hace cuando ya se corrobora que esto es eficiente, que tiene una utilidad médica en el New England en 1942. Fíjense que el producto, dice acá 1929, se conocía desde mucho antes que se publicara sus ventajas, pero no es sino hasta esa fecha que se reconoce oficialmente su utilidad. Primero, algunas aclaraciones en cuanto a los términos macrocítica y megaloblástica. No son sino. Las anemias macrocíticas son una superfamilia de anemias, muchísimas anemias, que se definen porque tienen un volumen más de 95 o más de 100, según la bibliografía que consulte. Dentro de las macrocitosis, la principal causa de macrocitosis a nivel mundial, más de un tercio de los casos, es el alcoholismo y las hepatopatías. Y ahí vienen ya otras causas, como las anemias hemolíticas, por fármacos, etc. La anemia megaloblástica es una familia dentro de las anemias macrocíticas. La anemia megaloblástica más o menos representa tan solo un 20% de los casos. Eso para aclarar. Entonces, no es lo mismo macrocíticas que megaloblásticas. Y de las megaloblásticas se dividen en deficiencia de B12 y ácido fólico. Coloco acá algunas figuras a los famosos macrovalocitos, porque estos son su presencia los que definen esta anemia macrocítica. Otros hallazgos presentes en todas las anemias macrocíticas son los neutrófilos hipersegmentados, los cuerpos de Powell-Jolly, norboblastos o eritroblastos, según de donde provenga el término, punteado basura. De todos estos, más adelante voy a resaltar la importancia de los neutrófilos hipersegmentados, porque son casi patognomónicos de la deficiencia de virus. Todos los otros hallazgos son compartidos, insisto, por todos los tipos de macrocítica. Ahora nos centraremos en megaloblástica por B12. Epidemiología, o básicamente el por qué la vamos a ver. Número uno, porque es una anemia más o menos frecuente. En los Estados Unidos no ocupa más o menos el cuarto lugar. En Latinoamérica ocupa más o menos el segundo o tercer lugar. Tiene una prevalencia, como allí dice, promedio del 20% y varía entre el 5 y el 60%. ¿De qué depende? De los niveles de B12 de que se acepten de la población que se estudie y la prueba con la que se haga. Eso más adelante. Uno de los estudios más viejos que existe, que evaluaron en cardiología, fue uno de los primeros también que reportó cuánto de anemia por B12 hay en Estados Unidos. 12% entre viejos que viven en sus casas en la Colombia. Pero si se evalúa a los viejos que están hospitalizados, sea en casa de reposo o en hospitales,
la prevalencia casi se duplica o duplica. Como ven allí, sube del 30 al 40%. ¿Qué destaco de esto? La anemia megaloblástica es propia de viejos. No le da a muchos grupos poblacionales, a diferencia de la ferropénica que van a ver mañana. Es una anemia vieja. Si el viejo está en su casa, tiene menos probabilidad de anemia. Si el viejo lo dejo en un asilo, es muy probable que le dé anemia por B12. Ustedes dirán, ah, pues la comida es mala, si lo dejo en un buen asilo caro y ficho, que no. No, no tiene nada que ver la comida, ni que ver el estrés, que no me voy a meter en esos temas. Este estudio, obviamente, es de los Estados Unidos, se iba repitiendo, en fin. Ven en Estados Unidos que la deficiencia de dosis hoy estaba entre el tercer y cuarto lugar. Tercer y cuarto lugar. No hay epidemiología latinoamericana, menos que el. Pero en la India, que es un país también subdesarrollado como nosotros, fíjense que la B12 es un tercio de casos, junto con la deficiencia de hierro, son las dos principales causas de anemia. Entonces es muy diferente las realidades. Fíjense que en Estados Unidos, más o menos ahí dice, en este estudio, en esta encuesta, un 8%, ¿no? Y en la India 33%, es muy alto. Esta tabla es italiana. Para lo mismo, para que vean que la anemia por B12 es muy frecuente en los viejos. Fíjense que casi no existe al inicio. Ujú. Hay en realidad aquí un pequeño pico en los recién nacidos de madres deficientes de B12 que se suele observar en países muy pobres como en el Perú. Por eso me figura aquí en Italia. Pero no es mucho y casi siempre es transitorio. Y empieza a subir y subir y su principal grupo es en viejo. Tanto en países desarrollados como en subdesarrollados, es viejo. A partir de los 60 años adquiere mucha notoriedad. Y si prolongo la curva, viejos de 90, viejos de 100, cada vez es más. Cuando han hecho ustedes citología o biología, les han dicho que hay un ciclo celular. El ciclo celular tiene una fase de reposo, G0, una fase G1, la fase S, y vuelve de nuevo a la fase G0. Este es el ciclo de la vida de una célula, de las células en general. La fase S, como ahí dice, es la fase donde la célula se divide. Normalmente dura, no podría pensar que dura pues 9 3 horas, no, en realidad dura milisegundos. Varía, pero en promedio, digamos, una célula se demora en dividirse, su fase S dura alrededor de 20 milésimas de segundos, rapidísimo, muy rápido. Y la mayor parte del tiempo la célula está inactiva o se prepara. ¿Qué sucede en las anemias megaloblásticas, tanto de B12 como de ácido fólico? La fase S se prolonga. Vamos de nuevo a hacer otro mirar. Ustedes conocen que el ADN es una masa helicoidal. Cuando se va a dividir en la fase S, pues las hebras
se abren y exponen sus bases, que van a ser copiadas. Esa fase es la que dura 20.000 segundos. Y luego van a ser cerradas por otras enzimas que las van cerrando, como un cierre. La vitamina B12 interfiere con la enzima que se encarga de volverlo a cerrar. La B12, perdón, es cofactor de la enzima que vuelve a cerrar las cadenas. De manera que cuando no hay B12, no hay quien cierre, quien punte las hebras del ADN. Y la célula se queda con sus dos cadenas expuestas. Y cuando quedan las cadenas expuestas, se activan una serie de proteínas, algunas de ellas son las histonas, que son como un reloj. Le dicen, te has demorado, ya te pasaste 20.000 segundos, oye, ya estás en un segundo. Discúlpame, pero tienes un minuto con esto abierto y esto no va más. Y nos preparamos para morir. Estas proteínas, entre ellas las histonas, se encargan de que si las cadenas no se han unido, se preparan para entrar en apoptosis. ¿Cómo se preparan? Hacen que en la membrana celular aparezcan perforinas. Modifican el ADN para que aparezcan perforinas, para que se sintetice perforinas. Y estas perforinas, como recordarán de sus estudios de bioquímica, son bombas de agua. Hacen que ingrese agua a la célula. La célula se hincha y al hincharse adquiere un tamaño megaloblástico. El nombre de megaloblástico es porque se observan células gigantescas. Y son gigantescas porque están siendo inundadas. Y eventualmente el agua es tanta que la célula estalla y muere. En cambio, el ácido fólico, su mecanismo, la B12 es a través de la enzima, no, de las enzimas. El ácido fólico tiene que ver con las purinas que están aquí. No me entraré a mencionarlas, pero las cambia de manera que cuando la célula intenta cerrarse, por decirle, este es un triángulo, acá le debería haber correspondido otro triángulo, pero el no haber ácido fólico hace que se deforme y aparezca un rectángulo. No empatan entonces y por consiguiente la cadena queda abierta. Hasta ahí espero que nos hayan entendido. ¿En cuánto tiempo la perforina hace que la célula estalle? Depende. Puede ser tan rápida como los enterocitos, es cuestión de horas, 6 horas. No tan rápida como en los glóbulos rojos, donde demora más o menos casi un día de medio, depende. Y es muy, muy lenta en el caso de las neuronas, que tienen una mayor resistencia. Teología de la deficiencia de B12. Coloco esta lista, la voy a hablar un poco más aplicada a nuestro medio, porque esta es la lista que aparece en todos los libros. Y solo mencionar aquí tres causas, tres grandes causas que vamos a hablarlas después. La dieta insuficiente, que es básicamente vegetarianismo, y recién nacidos de madres deficitarias. Yo recalcaría más el de recién nacidos de madres deficitarias, eh, porque la deficiencia de D12 van a ver en la misma representar, igual que el representar, tiene que ver mucho con el desarrollo cerebral, que si a un recién nacido le falta D12, ya de por sí eso le va a dejar lesiones intelectuales permanentes. Dos, el otro grupo que voy a destacar es el de la deficiencia de factor intrínseco con su principal representante que es la anemia deficiosa. ¿Por qué lo destaco? Porque he dicho que las superfamilias de anemias macrocíticas, que éstas incluyen a las megaloblásticas y que este incluye la B12 y la ácido fólico. Dentro de las de B12, una de las subtipos es la anemia perniciosa.
¿Cuál es el problema? Alguna vez le pregunté a los alumnos eh, si ambas entidades, anemia por B12, es sinónimo de anemia perniciosa. Porque, ¿cuál es el sinónimo para usted de anemia perniciosa? Y muchos piensan que son sinónimos. No, la perniciosa es un subtipo del cual vamos a hablar un poquito después. Ni siquiera es la más frecuente. De hecho, es una de las más raras de causas de deficiencia de B12. Pero su importancia es histórica. Su importancia es por el nombrecito, pernicioso. Finalmente, el tercero que voy a destacar por nuestro medio son las alteraciones en la mucosa del hígado. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay tuberculosis. Hay una forma muy rara de tuberculosis en el extranjero, de repente en nuestro medio, que es la tuberculosis enteroperitoneal o entérica. Y eso hace que los pacientes con tuberculosis con mucha frecuencia, sea por la enfermedad o sea por las drogas que se usan, puedan desarrollar deficiencia de B12 en algún momento de su vida. Y vienen otras cosas raras que no me meto, solo estas tres quiero recalcar que voy a insistir más adelante. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Me dan un ratito, ya llegaron mis pequeños. Nuestra clase. Esta tabla la extraje de un estudio argentino, ¿no? La bibliografía argentina no es buena, es cuestionable, no hay mucha fantasía. Y pues, en este sentido, tiene cierta utilidad. Para ellos, dice que las causas de deficiencia de B12 es la mala absorción de la cobalamina, le sigue muy atrás la anemia perniciosa y hay otras causas mucho más. Por mala absorción de B12 debe entenderse en nuestro medio esta enfermedad, gastritis crónica atrófica. Aquí vamos a poner. Esa es la principal causa de B12, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. Este gráfico lo han visto en fisiología, lo han visto en muchas partes y lo van a ver a lo largo de su vida. Eh, no le encuentro yo mucha utilidad, pero sí lo pregunto, es motivo de preguntas, porque en el ENAM, porque en el examen de la residencia, aquí o en el extranjero, suele ser causa de preguntas. Refleja el ciclo de la vitamina B12. La vitamina B12 es ingerida en la saliva, se une a las proteínas R, es una familia grande de proteínas que capturan la B12. ¿Por qué están estas proteínas? Uno, el ser humano perdió la capacidad de producir B12 hace muchos miles de años. Los monos, igual que nosotros, tampoco absorben B12. No producimos B12. Dos, la B12 viene en trazas en la sección cenizas. De manera que un alimento que yo les diga rico en B12 en realidad es bastante escaso. Y para hacer más eficiente el sistema, la naturaleza nos ha dotado de estas proteínas R, que buscan a propósito de manera clara a la vitamina B12 en las comidas.
Estas proteínas se rellevan a la vitamina B12 capturada hacia el estómago, donde se desacoplan. Y el estómago, gracias al ácido clorhídrico, las desacopla. Y gracias a las células parietales que producen el factor intrínseco, se vuelve a acoplar y es su segundo transportador, que lo llevará en su largo viaje hasta el hilo, en el ilium distal. ¿Y para qué necesitan esto? Porque las sales biliares, tal vez cierta colonización, eh, podría interferir con la absorción. Para evitar eso, la naturaleza se asegura que tenemos el factor intrínseco. En el intestino delgado, en el ilium, hay un receptor para el factor intrínseco que es la pudilina. Este internaliza la B12 y en el citoplasma del enterocito, la cobalamina se une a la transcobalamina 2 y a partir de esto viaja hacia el otro polo de la célula y es liberado a la sangre, donde es llevado en la cubilina 1 y 3. La cubilina 3 es básicamente una proteína del sistema inmune, no nos metemos con ella, y la 1 y la 2 son sus principales medios de transporte allí donde se necesita. ¿Aburrido? Sí. Importante, sí, porque les digo qué pregunta voy a hacer. ¿Qué les voy a preguntar? Porque les voy preguntando todos los años. ¿Qué célula produce el factor intrínseco? La respuesta sería células parietales. Pero aunque no lo crean, y aunque lo haya repetido y se los diga, muchos van a caer ahí y me van a marcar células principales. En fin, espero que no caigan muchos con esta simple y triste teoría. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Bien. No, doctor, todo claro. Cuando se enseña anemia por B12, el nombre de la enfermedad es engañoso, porque uno piensa, la B12 solo sirve para la producción de sangre, no solamente me da daño, lo cual es mentira. Porque recuerden que todas las células del organismo se dividen, por lo tanto, la B12 es útil en toda la economía. Por ejemplo, a nivel respiratorio, uno diría que tiene que ver la B12 con el pulmón, pues mucho. Cuando no hay B12, el epitelio del pulmón también se vuelve macrocítico y disfuncional, por lo que van a aparecer asma, bronquitis, tos, laringitis, etcétera, toda una patología no. En el caso del sistema genitourinario, lo mismo. Puede aparecer desincontinencia, displasia vesical, vejiga neurogénica, infertilidad, pérdida de la libido, menorragias, endometriosis, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del sistema musculoesquelético del hueso, la deficiencia de B12 se asocia a osteoporosis, calambres, espasmos, mialgias, etcétera. Es la idea que la osteoporosis solamente es la deficiencia de calcio y vitamina D. Y cuando hagan osteoporosis, le van a ver que no, que eso es una mentira. Participa tanto la vitamina K como la B12. En los trastornos cognitivos me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque son muy importantes, son muy llamativos. La deficiencia de B12 se manifiesta en las primeras manifestaciones que hay años antes que aparezca la anemia. Se caracteriza porque es una persona que tiene depresión o fatiga crónica o pérdida de la memoria. Resalto la pérdida de la memoria porque quiero que queden ustedes. Era tan importante que en la década del 80 se pensaba que la etiología del Alzheimer era la deficiencia de B12. Hasta los años 92, que recién se dan cuenta que no tienen nada que ver. Pero fíjense cuán importante es la memoria para todos.
Yo le decía a mis alumnos, al grupo de práctica, diría, ustedes que estudian, se trasnochan para un examen, que van a tenerlo de un día al otro, y que muchos se pepean con Red Bull, con café, en fin, muchas de esas cosas, que al fin y al cabo no mejora su rendimiento, porque el café los puede tener despiertos y no te va a dormir, pero su memoria sigue igual, no mejoran un cacho. Están todos toneados ahí a dar el examen. Le decía, es más útil si el alumno que quiere mejorar su memoria y evitar esos errores clásicos en los estudiantes donde dice, la respuesta es A, pero yo marqué A y después la borré, ¿para qué la borré si yo sabía que era A? Ese error no es por falta de conocimiento. Ese error muchas veces traduce un fondo orgánico, una de esas causas de la deficiencia. Le decía a mi grupo de alumnos que si quieren mejorar su rendimiento, una semana antes tomen suplementos de hierro y de B12, porque ambos tienen que ver con la memoria y no hay necesidad de amanecerse. Pero esto es solo para recalcar las manifestaciones del sistema nervioso central que tiene la luz, porque, insisto, son muy, muy pocos. También son causas de fobias, irritabilidad o conducta violenta. Otra vez me voy. Esto se observa en viejos. Normalmente, digamos, mi abuelo se para contándome una misma historia. Fue a tal viaje, otra guerra, fin tal aventura. He escuchado su historia, pero él la narra con todo cariño y la quiere. Pero un día, el viejo lo encuentra con que ya no quiere compartir, se queda callado. ¿Qué le pasó? Bueno, no sé, pues la dejó. No, eso es un aviso de Dios. O al contrario, es el viejo que era muy amable y que cada vez se torna más irritable, grita más, está más inconforme. Y uno frente a los viejos tiene esa actitud de desprecio. No, porque es un viejo, miedo. Esas cosas. Eso es deficiencia de Dios. Demencia y psicosis ya no existen o son muy raras, pero antes de la década de los 80, la deficiencia de B12 era causa de suicidio. En el hospital donde yo trabajo y en la realidad aquí, yo trabajo en el nacional, se produjo el último suicidio por deficiencia de B12 en el año 90, perdón, 2006, antes del 2006. Y la última psicosis que yo he visto ha sido en el 2008, por ahí, muy cerca. Me arreba. También han tenido deficiencias de divorcio que han terminado en suicidio, pero ya más o menos antiguas, ¿no? La última data del 90 y algo, ¿no? 96, 97, más o menos. Pero he querido recalcar de estas manifestaciones de B12, antes que ustedes me digan B12 igual anemia, díganme B12 y manifestaciones del sistema nervioso central, porque eso va a llevar al paciente a la consulta por primera vez, no por la... más chamuyo, en el caso del corazón, van a tener insuficiencia cardíaca, infartos, a nivel otorrinos, van a tener vértigo, tinnitus. Tinnitus es importante porque los viejos suelen sufrir de tinnitus con mucha frecuencia, disfagia, caídas, etc. No estoy diciendo que la B12 sea la panacea que con eso se revierte todo. Lo que quiero decirles es que no queden encasillados a que la B12 solamente miro cuando ahí tengo anemia magnésica. No, eso no. Otras manifestaciones de la deficiencia de B12 están las parestesias, sobre todo a nivel distal, la deambulación inestable, que es causa de caídas, cuando han hecho ayer la clase de anemia en viejos, deben haber recalcado el rol de las caídas. Una anemia en un viejo no se manifiesta por disnea, fatiga, síndrome anémico, se manifiesta por el síndrome de caídas. Viejo que se cae 2 veces, digo, este tiene anemia, tiene otra, una patología.
por descoordinación, fatiga crónica, espasticidad de calambre. Enfatizo espasticidad. No es exclusivo de B12, también está en caroteno y calambres, porque la mayor parte de viejos se queja de eso con mucha frecuencia y el viejo recurre al magnesol, ¿no? Eh, que en algunos casos puede tener alguna utilidad, pero en la mayor parte el principal uso es con B12, el principal tratamiento. Signos, hay una disminución de la sensibilidad superficial y profunda, hay hiperreflexia, clonus, ovarins y cosas. Bueno, eso es más teto. Fíjense en este corte anatomopatológico de una médula espinal normal, donde se ven las astas posteriores, las anteriores y los corpúsculos laterales. Pero fíjense en un paciente con B12 pernicioso. Obvio que estas fotografías son de la década del 50, la época maravillosa y dorada del anemia megaloblástico donde todo el mundo lo estudiaba. Fíjense que las astas posteriores han desaparecido en la desmineralización bravasta de él. En cambio, las astas anteriores apenas se han sido tocadas. Los corpúsculos laterales también han sido más o menos afectados. Eso explica por qué el gran componente sensitivo y también un poquito de motor, pero sobre todo sensitivo. En una resonancia, esta degeneración de la médula espinal de las astas posteriores se observa. Fíjense al tal cono medular como desaparece, se angosta como si hubiera una dilatación quística. Pues esto se llama siringonielia. ¿Qué se observaba? No es patognomónica, se observaba en el caso, por ejemplo, de la sífilis terciaria, ¿no? Y se observa todavía algunos cambios en la B12 en nuestros días. Pero la siringonielia ahora por B12 ya no es no es muy. Otras manifestaciones. Antes eran muy frecuentes, han ido bajando, pero son bonitas cuando se encuentran. Tienen que ver con la lengua. Se llama a la glositis de Hunter. ¿Cómo se manifiesta? Primero porque el viejo tiene otra sazón, ¿no? El abuelito se sienta a comer, se carga de comida, hija, dame más. Y luego va dejando de comer. Y luego no quiere comer, no quiere prepararse su comida. Y dicen, ¿pero por qué, papá? Siempre me haces problemas. No, hija, que no me gusta lo que prepara. Y bueno, eso se debe a que la B12 también produce una depapilación, que es un epitelio final, que cuando es muy severo, se miraba así, como ven aquí en esta la figura, que se llamaba la glositis de Hunter, por lengua suculenta, porque como que da ganas de morderlo. Y no, pero a alguien tío se le habrá ocurrido ese nombre. Pero ya no se observa eso. Se suele observar esta otra forma, la del medio, que es la aframbuesada. Eh, y abajo coloco la lengua depapilada del paciente con anemia farmacopénica. Las dos son de papilación, pero si se fijan, en la farmacopénica no hay brillo, es una depapilación opaca, mala grasa. En cambio, en la de la B12 sí tiene brillo, y eso sí se va a observar. Eh, el único estudio que vale la pena mencionar para la deficiencia de B12 fue hecho ya tiempo atrás en el hospital Daniel Alcides Carrión, que es este de aquí. Fue una recopilación muy laboriosa, meticulosa, ¿no? Y que arrojó estos resultados que nunca más han vuelto a ser hechos, donde encontraba que entre los síntomas más frecuentes entre los peruanos, bueno, limeñitos, no peruanos, o ya del Jalao y Gustavo, estaban tres manifestaciones que quiero recalcar. Sí, palidez, bueno, todas las anemias tienen palidez, todas van por la apatía, etcétera, ¿no? En eso no discuto, pero hay tres que la destaca la anemia megaloblástica como un cuadro clínico, que deben saber. Uno, diarrea.
2, baja de peso. Y 3, ictericia. Para especies ya las mencioné, los demás en fin, no entrar. ¿Por qué destaco esta? Diarrea. Uno, porque es la única anemia que cursa con diarrea. Es una diarrea que muchas veces se confunde con intestino irritable o que se confunde con intolerancia a la lactosa, porque siempre y casi siempre es postprandial. Y fíjense, la mitad de los pacientes la tienen. 2, la baja de peso. Lo de la diarrea, por si acaso, es casi exclusiva de B12. Ácido fólico no da diarrea. No la da. La anemia ferropénica tampoco. Ninguna otra anemia me va a venir con diarrea. Baja de peso. Eh, la anemia ferropénica puede bajar de peso un máximo de 5 kilos. Ácido fólico puede bajar de peso un máximo de 5 kilos. La única que baja más de 5 kilos en este estudio, entre las hojas que pueden leerlo, que encontraron que en promedio bajaron entre 15 y 20 kilos. Una barbaridad. Baja de peso un tercio de los pacientes va a crecer. Y es notoria y rapidísima. En 10 días de 70 se bajó a 50 y se está chupando. Tanto es la baja de peso que el paciente y la familia saben que es un cáncer, piensan que es un cáncer de estómago y que se está muriendo. Y la otra es la ictericia. Pero la ictericia no llama la atención porque sea la más frecuente, un 15%, ¿no? Tampoco es bueno. Pero sí porque gracias a la ictericia se establece su diagnóstico diferencial con anemia hemolítica. A estos pacientes se les hizo endoscopía y biopsia y ratificó este estudio lo que les dije, que la principal causa de anemia por L12 es gastritis crónica atrófica. La segunda pregunta que suelo hacer es esa. ¿Cuál es la principal etiología de deficiencia de L12? Y todos me marcan perniciosa. No es una no le estoy diciendo perniciosa, que no, que eso es dentro de lo más raro. Que bueno, ahí me las dejo, o ojalá no cometan eso. Mucho más atrás vienen úlceras, gastritis y cáncer gástrico, fíjense. Es raro, muy raro. Anemia perniciosa. Tenemos que hablar de ella porque el sílabus lo pide, porque llama error y porque hay que aclarar de qué trata. Primero el nombrecito, perniciosa. Se la puso este tío, Varma. Varma la describe y le pone el nombre pernicioso porque decía, aquel paciente que la tiene se muere en 3 meses. Era muerto. Perdón, 3 años. De ahí el nombre pernicioso. Se considera una enfermedad incurable, intratable y muy, muy malagradable. Hasta que Addison, que no eran amigos, la describe un poco mejor y Addison sale en la fama no por la enfermedad de Addison que ustedes la van a ver en fin, sino por eso, por la perniciosa. Pero fíjense entonces la foto de este paciente del año 900, en un brazo normal, y fíjense cómo es al momento de ingreso. Y por eso es que tuvo mucha repercusión el descubrimiento del extracto de hígado como fuente de virus. Hemos explicado el nombre. Ahora vamos con sus peculiaridades. ¿Por qué se diferencia? ¿Por qué hace un subtipo especial? Primero, insisto, porque no es frecuente. Es frecuente la gastritis crónica atrófica, pero perniciosa no. 2, porque afecta a los más viejos. Sí, toda la megalogástica es de viejos, pero esta agarra con odio y con sangre a los mayores de 70. Se ha puesto 60, es un error, debería haber sido 70. Porque como enfermedad autoinmune que es,
Es más frecuente en mujeres que en varones. En cambio, la gastritis crónica trófica es propia de viejos, no tanto de viejas. Y cuatro, porque como es una enfermedad autoinmune, tiene un antecedente familiar. De ese antecedente familiar vamos. Eh, Normalmente en Latinoamérica tenemos más prevalencia de enfermedades autoinmunes que dentro de otras regiones. Y la anemia perniciosa es pata, es amiga, es muy frecuente de dos, de Hashimoto y de vitiligo. Suelen venir las tres, pero no las tres a la vez. Por decirte, la señora debuta con Hashimoto a los 40, a los 60 hace su vitiligo y a los 70 hace de dos. No, no la hacen en conjunto, pero sí vienen las tres. Y yo digo que es hereditaria, pues me van a decir, pero mi mamá no tenía perniciosa, sufría de la tiroides, sí, por ahí van a cosa. Es muy importante esas tres. Tiroides, vitiligo, tiroides. Puede venir además asociada con otras enfermedades como lupus, colitis, etcétera, pero de esas tres son las que deben estar. Por esa razón que para su diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos antifactor intrínseco, pero también en la detección de anticuerpos antitiroideos por el Hashimoto. Y también la detección de anticélulas parietales, porque hacen gastritis autoinmunes, no gastritis crónicas, gastritis autoinmunes. Corolario. Yo veo un paciente con vitiligo y le doy B12, no digo que lo curo, pero lo curo. Hasta allí, ¿alguna duda, pregunta? Mm. Lo que muestro aquí es un mielograma de un paciente con anemia megaloblástica. Les había dicho, los megaloblastos son células que se están hinchando porque se están chupando agua. Este es un megaloblasto rojo. Este es un megaloblasto de la serie blanca, ¿no? Sí. Cuando ya va a estallar el núcleo, fíjense, es como si empezara a fracturar y estallar. ¿Cuál debería ser el tamaño normal? Después de que los que vienen con unas bolas violetas o azulonas compactas, esto es el tamaño que debería tener el neuroblasto. No es una gran diferencia. Diagnóstico diferencial. Perdón, el laboratorio. Al igual que un cuadro clínico que yo les he dicho, hay tres cosas que destaco de la B12. En laboratorio también hay tres cosas que destaco de la B12. La más importante es la única que viene con pancitopenia o discitopenia. Anemia ferropénica nunca les va a dar pancitopenia, deficiencia de ácido fólico nunca les va a dar pancitopenia, B12 sí, y esa es otra peculiaridad. Que venga solo como anemia, fíjense, no, no es lo más frecuente. Eso sería ferropenia, eso sería ácido fólico, pero aquí no. Dos, eh, va a tener marcadores de hemólisis. Va a tener bilirrubina indirecta alta, va a tener aumento de la deshidrogenasa láctica, disminución de la turbina. ¿Por qué? Porque el megaloblasto cuando estalla se va a comportar como si hubiera una hemólisis, solo que una hemólisis atenuada, una hemólisis dentro de la médula ósea, y por eso esto es marcado. Y tres, porque un hecho que la destaca mucho a la anemia por B12 es que los reticulocitos van bajos.
En la lámina periférica, aparte que ya les mencioné al inicio de lo que se observa, les dije, quería recalcar el rol, la presencia de estos polimorfos polisegmentados. Normalmente, un polimorfo tiene entre 5 y 6 lóbulos. En el caso de la B12, van a aparecer con más de 6 lóbulos. Si me ponen a contar, acá hay uno, acá hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, acá hay tres, 10 más 2 son 12. Eso es un polisegmentado. No patognomónicos, pero muy, muy diferentes de distinción de vida. También les decía al inicio, hay un problema con la B12 y su prevalencia. Uno de los problemas es que no se sabe cuál es el valor normal. Fíjense aquí. Según la OMS, el valor normal dice, el promedio es 480. Promedio. Pero ¿y cuál es el límite máximo y mínimo? Y no lo sé. Yo solo te digo el promedio. Tú lo ajustas a tu experiencia. Los United dijeron, ah, no, el mínimo para nosotros es 350. Los japoneses dijeron, no, 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 hemos estudiado a nuestros japonesitos y nosotros vamos entre 500 y 1300. Harrison dice, no, es de 300 a 900. Canadá, 180, y así una serie. Cada país que ha estudiado esto tiene valores propios. Entonces, la OMS dice, más adelante le pongo, que para hablar de neoblástica por B12, debo no solo medir B12, sino también dosar el ácido metilmalónico que está en la orina. ¿Por qué? Porque guarda una correlación inversa. Si la B12 baja en sangre, el ácido metilmalónico sube en pH. Y al revés, si la B12 está alta, el metilmalónico baja. La sugerencia, ¿y cuál a quién le debo hacer caso? Mi recomendación es que le hagan caso a los Uniteds. ¿Por qué? Porque para agarrar este mínimo, los Uniteds incluyó a raza negra, a los gringos y a los chicanos que todavía no habían sido deportados en esos años. Estamos hablando de la década del 80. Entonces, como que es un poquito más representativo de lo que me dice Japón y Canadá, que son puro japonés, puro canadiense. La OMS, sin embargo, emitió estas recomendaciones que no las voy a preguntar, no tienen por qué aprendérselas. Yo las hallo un poco engorrosas, la verdad. Donde, como les dije, te tienen que medir la B12 sérica, el ácido metilmalónico en pichi, el ácido metilmalónico en sangre, y si quieren corroborarlo, mire también, cachivache muy, muy fastidioso. ¿Ok? Se los presento para que sepan que existe. Diagnóstico y diagnóstico diferencia. El diagnóstico entonces va a ser porque encuentre la B12 disminuida. ¿Cuánto? Menos de 350. Porque en el mielograma voy a encontrar megaloblastos. Porque mis reticulocitos van a estar bajos. Y si estoy pensando en que es una anemia perniciosa, miraré en mis anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales, si puedo adquirirlo. Por el lado del mielograma, los cambios megaloblásticos no son patognomónicos, también se encuentran en síndromes mielodisplasia. De allí su diagnóstico diferencial. Solo que la mielodisplasia no cursa con las otras cosas. Los reticulocitos bajos me ayudan a diferenciarlo de la anemia hemolítica, porque la anemia hemolítica viene con ictericia, viene con anemia, viene con marcadores de hemólisis, pero lo principal son los reticulocitos. Esa es su diferencia. Porque al determinar dosaje de B12, puedo diferenciarla de la ahora rara deficiencia de ácido fólico, y porque al determinar la presencia o ausencia de factor intrínseco de células parietales, diagnostico anemia perniciosa. ¿Para qué es importante eso? Cuando yo tengo gastritis crónica trófica, mi tratamiento de B12 es solo por 6 meses.
porque se combate y revierte a la normalidad. En cambio, cuando tengo anemia perniciosa, esa es una condición autoinmune, por consiguiente, incurable. Por consiguiente, debe recibir de 12 toda la... Si no, el cuadro obviamente va a repetirse. El tratamiento. No hay un tratamiento estándar. Acá les digo que deben dar de 12. En mi época solo había la de 12 intramuscular, de venosa, ahora hay la de 12 sublingual que tiene la misma eficacia. A grosso modo, doy 6 meses si es que es gastritis crónica trófica, doy de por vida si es que es autoinmune. Hasta IV12, que ha sido la mayor parte de la exposición, ahora muy leve no había sido fólico. ¿Alguna duda o pregunta? Bien. Este mapa es bien viejo, del año 2008, no lo actualizaron aún, pero evaluaba espina bífida y el encefalo, porque eran las manifestaciones más severas de la deficiencia de azúcar. En esa época, fíjense, el Perú estaba como casi toda Latinoamérica con una prevalencia más o menos alta, a media tabla. Este estudio hecho en Lima Metropolitana también servía para lo mismo, ¿no? Determinar la presencia de anemia, porcentaje de gestantes con anemia en ese momento, más o menos un 25%. Y esto, fíjense, es la prevalencia de estos casos de defectos del tubo neural, ¿no? Espinocefalia, espina bífida, etc. Fíjense que a lo largo de los años se mantenía 11,7, 11,2, 13, pero en el 2007 cae abruptamente a la mitad y ahí se quedó. ¿Qué sucedió? En 2007 es el gobierno de Alan García, no es que fue el buen presidente, pero la OPS cuadró al gobierno peruano porque llevaban ya desde el 90 y algo, no me acuerdo muy bien, con la idea de que el Perú tenía que fortificar la mina de trigo. Tenía que fortificarla con hierro, tenía que fortificarla con ácido fólico, con vitamina A y con vitamina B12. Lo coaccionó, no vendrá al caso eso, pero para variar el gobierno peruano dijo ya, voy a fortificarla, pero no con los valores que tú me recomiendas. Va a traer ácido fólico, sí, pero no como tú quieres, va a traer menos. En políticas de Estado. Esa fortificación del trigo no funcionó para la anemia parotérmica. No redujo la prevalencia de anemia parotérmica, pero sí redujo considerablemente la deficiencia de ácido fólico, al punto que hoy en día casi no es una enfermedad muy rara de observar, muy rara. Y esto, que insisto, el gobierno peruano lo hizo mal, y hubiéramos anulado del todo si le hacíamos caso a López. Este otro estudio tiene lo mismo. Acá evalúa prefortificación. ¿Cuántos casos de anencefalia había? 5,1. Postfortificación, 1,9. Espina bífida, de 8 bajaron a 6. Bajó bastante, pero no a 0. Pero podríamos haber sido 0. Con eso quiero decirles que ácido fólico es una enfermedad cada vez más rara, que ahora solo se observa en 3 grupos poblacionales. El alcoholismo, pero del alcoholismo bravo, rabioso, que tiene que ser con tragos muy chusco, fatal. 2, personas que se hayan recibiendo fármacos específicos. De estos, el más frecuente es metotrexate en reumato y el acetate que todavía se usa en el tratamiento del SIDA. Y 3, ya muy, muy fino en embarazo y complicaciones del embarazo. No cualquier embarazada, ¿no? Tiene que ser una embarazada que haya tenido una hiperemesis gravídica severa, de las leves a moderadas. 2, tiene que ser una embarazada pobre, que se haya embarazado estando desnutrida. Y 3,
tiene que ser una embarazada eh, que haya tenido algún antecedente de eclampsia o preeclampsia en la familia. Juntan eso y tienen el cóctel para tener embarazada con deficiencia de calcio. Y vienen otras cosas raras de las que no vamos a. Que voy a preguntar de ácido fólico en quienes les da. Sobre todo quiero que se acuerden de alcoholismo. Esto es el metabolismo del ácido fólico. No lo voy a poner aquí muy sucintamente, porque lo que quiero es lo siguiente. B12 era básicamente ADN. En cambio, vamos a ver que ácido fólico, sí, también es ADN, pero tiene que ver con esta vía. Y a través de esta vía, la homocisteína, vamos a ver que va a ejercer muchas otras acciones que tienen que ver con el ARN. Lo que ven aquí es un folleto que me pareció muy interesante, un folleto gringo, donde le decían a los viajeros, mire, la deficiencia de ácido fólico le va a producir fatiga común a todas las niñas. Úlceras en la boca, lo que les decía los sitios, disminución de la memoria, problemas para concentrarse, pérdida de apetito, depresión. He dejado tres que no he marcado, porque estas tres sí son o muy propias o muy distintivas del síndrome. Cabello caro. Médicamente se le conoce como acromotrixia. Van a observar que ciertas personas, por ejemplo, algunos alumnos, digamos, el domingo tienen examen de hematología, ¿no? Un examen de estos orales, que uno lo estresa, un examen de grado. Entonces, pues yo me pongo a estudiar, estoy nervioso, ansioso, me gano la cabeza, no duermo, en fin. Doy el examen el domingo, descanso y el lunes amanezco con canas. Eso es acrimosis. Son canas que no tienen que ver ni con la herencia ni con la calidad del cabello. Tienen que ver con que el ácido fólico, el estrés que hubo fue tan intenso que lo consumió y produjo este cabello. Dos, retraso en el crecimiento. Ácido fólico y hierro determinan el crecimiento de los seres humanos. Los peruanos están entre los más chatos de Latinoamérica. Su promedio, nuestro promedio, los varones, ¿no? Ronda el 1,67, muy próximo a los de la América Central, justamente porque hay deficiencia de hierro y ácido fólico. El ácido fólico da la estatura desde la concepción hasta las 12 semanas y el hierro de ahí en adelante. Y tercero, lo que sí es patognomónico y que se les va a preguntar es el rol de ácido fólico y los efectos del tubo negro, que son tres: anencefalia, espina bífida y meningocele. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Conste que soy el único profesor que les dice qué les va a preguntar. A ver, ácido fólico no solo se traduce en este tipo de malformaciones del tubo neural, que son sus forma de definirlo, pero no es lo mismo. También es responsable de las malformaciones mucho más frecuentes, que son de paladar hendido y labio leporino, o malformaciones del sistema pielocalicial, doble sistema pielocalicial, o malformaciones de los tabiques del corazón. Les había dicho, ácido fólico por sí solo no tanto, pero cuando el ácido fólico lo enfoco de la parte del ARN que a través de este me produce hiperhomocisteinemia, que la homocisteína es un aminoácido útil para la captura de radicales libres y que cuando este no puede ser regenerado, se convierte en una basura tóxica que se llama homocisteína. Y esta, cuando se acumula, produce una mirada de efectos
a nivel cardiovascular. De estos efectos cardiovasculares destaco tres: hipertensión, ICC y DCD isquémico. También hay anemia, disfunción eréctil, tarara, tarara, etc. ¿Y por qué destaco esas tres? Porque van a encontrar bibliografía que diga por gen, en el caso de hipertensión, que ustedes le dan uno de estos transar, recomendación con el familia, y no les baja la maldita presión. Pueden conseguir o ayudar si le dan suplementos de ácido fólico. No se duerman, que ya me faltan poquísimas. ¿Cómo hago el diagnóstico? No he colocado acá el hemograma porque no es un hemograma distintivo que les digan como la B12, miren, ven la pancitopenia, miran el volumen. No, es un hemograma de una anemia común y corriente. ¿Va a venir con macrocitosis? Sí, algunas veces, muchas veces no. Y de frente me salto a su diagnóstico confirmatorio, que es el dosaje de ácido folato sérico, ¿no? Que lo normal se acepta que es diagnóstico con menos de 3. Por encima de 3, de una zona gris, y de 4 o 5 para arriba, que no. Hay una prueba confirmatoria que es medir el folato intraeritrocitario, que tiene muchos valores. Solo deben saber qué se mide ácido fólico. Este hemograma de una paciente con deficiencia de ácido fólico, mujer, fíjense, leucocitos normales, a diferencia de la glócita en calcificación. La hemoglobina sí pues tiene una anemia de 10, en cambio B12 puede matar por anemia. Me explico. Si yo no tengo B12, puedo hacer anemias de 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0, pum, muerto. No tiene piso. En cambio el ácido fólico no. Él va a dar una anemia leve de 10, máximo le lleva a 8, no es una anemia rabiosa. Cursa así con volumen alto, nunca pasa de 120, porque si la única que pasa es 120 es la deficiencia de Dios. Esto era como curiosidad. El ácido fólico también ha sido implicado a través de su rol en el cáncer de colon. Y tratamiento, al igual que en B12, no hay un tratamiento único. Solo les diré, hay que dar ácido fólico. ¿Cuánto tiempo? Si está embarazada, a lo largo de todo el embarazo. Si yo le quiero dar, por ejemplo, cuando esté tomando drogas o alcohólicos, mientras sea guarapo, para ir. Si yo le quiero dar porque está tomando metotrexato, mientras tome metotrexato. No, no hay un límite. Es un suplemento relativamente seguro. Pero la dosis sí varía muchísimo. Nadie les va a preguntar dosis por si acaso. Esto es un resumen de lo que hemos hablado, que se los dejo allí. Para retirarme, me gusta mucho que no forma parte de este hemograma de la vida real, donde fíjense que hay leucocitos normales, plaquetas normales, hemoglobina en 15, no más que normal, el volumen normal, pero tiene deficiencia de B12. 350, recuerden, en 164. Eso es para que no salgan pensando, voy a pedir ácido fólico, voy a pedir dosaje de B12 en una anemia macrocítica. Eso está guachimán, por saber que ustedes no tienen que adelantarse. Eso espero más de ustedes. El resumen en cuanto a ácido fólico, que eso ya lo es. ¿Alguna duda, pregunta, doctores? Si están aún despiertos. No, doctor, todo claro, gracias. Todo